Bueno, muy buenas noches. Un saludo afectuoso para todas las personas que ya se han conectado. Perdón que voy a estar tosiendo porque he tenido un enfermo en casa este fin de semana y me ha contagiado. Entonces ya empezaron los síntomas. No te preocupes que en Uruguay estamos todos semi enfermos. Hay una gripe impresionante. Bueno, y el enfermo es mi hijo, entonces cuando uno tiene chicos pequeños, entonces Ah, eso es recurrente. Muy así. bien. Y este teléfono, eh, regáleme en un minuto, por favor. Estás en silencio, Germán. Gracias. A ver, respiro profundo y me focalizo. Una de las ventajas que tienen las niñas sobre los niños, las mujeres sobre los hombres, es que las mujeres pueden hacer dos, tres, cuatro y cinco cosas al mismo tiempo. Los niños, los caballeros, solamente podemos hacer una. Estaba haciendo dos cosas, hablando con mi hijo y aquí, entonces, desastre total. Entonces ya me focalizo, me centro aquí y les contaba que este webinar hace parte de una serie que llamamos Encuentros Transformadores y que se realizan los primeros lunes de cada mes. Este año hemos tenido enero, febrero, marzo, abril, todos los meses. Quienes quieran verlos, eh, y abusando de Laura Jimena, vamos a compartir en el chat el link del canal de YouTube. En el canal de YouTube deben encontrar una lista de difusión que se llame Encuentros Transformadores. Como también van a encontrar una lista que se llama Intro 2024. Les recomiendo esas listas de difusión para que vean esta serie de webinar con temas muy interesantes y, por supuesto, la de Intro, que es nuestro evento más importante y más grande que realizamos de manera anual. Muy bien. Hoy en día, el tema que escogimos es nada menos y nada más que constelaciones familiares y eneagrama. Y para eso tenemos a una invitada de lujo, que es mi amiga, mi partner, compañera de, no digamos de vicisitudes, digamos eh, de cosas hermosas y de sueños. Ujú, así es. Y para no pecar de eh, olvidadizo, y no hacer la que estaba haciendo en el comienzo de esta reunión, de perderme, entonces le voy a pedir a Silvia que haga una pequeña presentación, una síntesis de lo que llaman currículum vitae o hoja de vida. Muy resumida porque se nos iría gran parte hablando de eso. Entonces, ¿quién es Silvia Magariños? Bueno, buenas noches. Algunas personas me conocen, pero igual de todas formas, para quienes no, me presento encantada y lo voy a hacer si realmente quiere, porque lo que quiero es tener mucha oportunidad de que me puedan, digamos, preguntar, consultar todo lo que ustedes quieran libremente, ¿sí? En lo que vayamos a plantear. De eso se trata, es una conversación lo que quisiera hacer hoy, ¿sí? No, yo soy entonces Silvia Magariños. Si me tengo que presentar desde la currícula, bueno, soy docente, maestra en mis inicios, varios años. Luego hice mi licenciatura en Relaciones Laborales y finalmente, y durante todo el transcurso de muchos años, estudiando varios tipos de terapias, ¿sí? Psicológicas de diferentes órdenes y diferentes herramientas, como puede ser el análisis transaccional, especializándome ahí. Luego,
comencé con la programación neurolingüística, que me llevó a grandes conocimientos, siempre partiendo por mí misma, ¿sí? Por mi autoconocimiento, que era lo que buscaba. Y luego pasé realmente a descubrir la maravilla, ¿sí? De las constelaciones familiares, donde me formé durante 3 años, estuve profundamente trabajando en eso, en forma específicamente también de varios retiros y a lo largo de todos los años. Y bueno, una vez que eso sucedió, a la vez conocí el eneagrama, que me maravilló desde el inicio, pero lo veía como una herramienta para mí Para todavía mí toda nueva. nueva. Así que no fue raro, ni nada extraño, ni casual, sino coincidencia, que en la pandemia haya podido conocer a muchos movimientos del eneagrama a través de, bueno, Ana Cícer, que hizo el mapa de autodescubrimiento a través del eneagrama, y en ese lugar tuve la dicha de conocer a Germán y tomar con él, ¿sí? Sus talleres que presentaba ese- en ese mapa de autodescubrimiento. Y bueno, ahí pude profundizar muchísimo en el enneagrama y lo hice parte de, ¿sí? Parte mía, parte de poder incorporar, que es lo que siempre me encantó, conectar herramientas, ¿sí? Donde todas tienen un origen común, que es volcarnos hacia nuestro interior, hacia nosotros mismos, para poder entonces ver en el afuera lo que tenemos que ver, ¿sí? Y no volcar en el afuera lo que es nuestro, que también es muy interesante de darnos cuenta, ¿sí? Al unir estas herramientas, al unir el enneagrama y las constelaciones familiares, tuve enormes darme cuenta y enormes descubrires, que me llevaron a trabajar intensamente en las dos al mismo tiempo, ¿sí? Ya no sé cuál es cuál cuando trabajo. Están totalmente unidas en mí, ¿sí? Y bueno, hoy quería plantearles uno de los temas, Ya, permíteme un momentico, por favor. lo que gustes. Muchas gracias. Bueno, como les decía, esto está diseñado en el formato webinar. Por ende, voy a estar como moderador, aprovechando a Silvia para hacerle algunas preguntas y enfocar y focalizar el tema. Para eso, me gustaría que levantaran la mano las personas que conocen sobre constelaciones familiares, por favor. Levanten su manito. Ok, las personas que tienen la cámara apagada, levanten su mano para darnos cuenta si todos o hay personas que no conozcan de constelación. O puede que sea más fácil al revés. Levanten la mano quienes no conozcan de constelaciones, por favor. Solamente quienes no conozcan de constelación. A ver si hay alguien que no conozca de constelación. Bueno, ahí tenemos dos manitos. Perfecto, muy bien. Es importante que tengamos claro sobre eso. Ahora, como moderador, para quienes no me conocen, mi nombre es Germán Benavides. Soy el director de Humanizarte, facilitador en procesos de desarrollo humano y organizacional y trabajo con el tema del eneagrama desde hace 30 años. Conozco las constelaciones familiares hace exactamente, y digo conocer a partir del momento en que hice la primera constelación, asistí y constelé por primera vez que fue en Chile y eso fue exactamente hace 13 años, casi 14 años. En total en mi vida he estado constelando, o sea, como participante, como consultante, que me encanta ese término que utiliza mi amiga Silvia, en 5 o 6 oportunidades. La última oportunidad fue la semana pasada, por cierto, y empecé a utilizar algunos aspectos de las constelaciones familiares con el eneagrama desde hace unos 10 años.
pero ya mucho más en forma desde hace un par de años, coincidiendo con la fortuna que tuve de conocer en mi camino y encontrar a Silvia Magariños. Y actualmente me estoy formando, estoy estudiando el tema de constelaciones, no tanto para dedicarme a constelar, ¿no? No voy a hacerle competencia a mi amiga Silvia y a otras amigas que tengo, pero sí para usar esa herramienta por lo mágico que he visto en ella en mi trabajo diario como coach, como Enea Coach y también en mis diferentes talleres y venimos con Silvia haciendo un trabajo de investigación sobre las aplicaciones de constelaciones en el Enneagrama. Entonces, eso es más o menos la historia. Entonces, es importante que el tema que desarrollemos hoy sea que le llegue a personas neófitas, pero que también le llegue a personas no tan neófitas. Por eso me he permitido preparar una serie de preguntas para guiar este webinar. Entonces, lo primero, de una manera muy resumida, mi querida Silvia, Sí, que explicar muy brevemente qué son las constelaciones familiares y cómo se aplican en el ámbito del desarrollo personal y o transformación personal, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, muy brevemente, para quien no conozcan y para quien tengan ya una idea de constelaciones, desde la voz de una experta, esa pregunta. Brevemente, ¿qué es y cómo se aplica en la transformación personal, en el desarrollo personal? perfecto, con muchísimo gusto. Primero que nada, es una herramienta psicoterapéutica sumamente eficiente. ¿Sí? Se caracteriza por ser sistémica. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a trabajar sobre un sistema, por supuesto se llama constelaciones familiares, porque vamos a trabajar en este caso con nuestro sistema familiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando trabajamos a través de una constelación en una consulta? Sucede que lo que yo trabaje, o lo que trabaje quien viene a consulta, consultante, como dice Germán, va a movilizar a todo mi sistema y no lo va a movilizar teniendo yo que hacer nada. Simplemente sucede en forma absolutamente energética, ¿sí? Porque también formamos parte de una familia y esa familia es consanguinidad y por lo tanto todos tenemos todo. ¿Qué nos moviliza? ¿A qué llegamos? Llegamos a un autoconocimiento profundo de poder encontrar el origen de cualquier situación, de cualquier índole, cualquier situación que no nos permite fluir en la vida. ¿Sí? Ok, Ese es el resumen concretito así. perfecto, muy bien. Siguiente pregunta, ya y me va aproximando al tema propuesto para hoy. ¿Cómo te parece, Silvia, que coincidencialmente la constelación que hice hace 8 días fue con mi padre? ¿Cómo te parece la belleza? Con De, alguien que tú conoces. Muy sí. bien. Entonces viene la siguiente pregunta, coincidencialmente, aunque no existe en la coincidencia. ¿Cómo influyen nuestras relaciones con nuestros padres en nuestra vida adulta según las constelaciones familiares? A ver, influye de una manera que es fundamental para todo lo que sea autoconocimiento. ¿Por qué influye de una manera tan importante? Porque todos vinimos de un papá y una mamá. Muchas veces nos cueste poder incluirlo y admitirlo, ¿sí? Por supuesto que mentalmente sí lo sabemos, pero nos cuesta mucho incluir el que somos 50% de cada uno de ellos, nos guste o no nos guste, nos hayan contado lo que nos hayan contado o nosotros nos hayamos contado los cuentos que nos contamos a través de nuestra propia vida y el transcurso en nuestro entorno, como sea, tenemos el 50% de cada uno. Mientras no podamos de alguna manera aceptar esto, que solamente aceptar e incluir que venimos de un 50% de cada uno y por lo tanto los tenemos que incluir, ¿sí? Haya pasado lo que haya pasado, nos va a esto repercutir en la vida adulta en forma permanente, ya sea con escasez, con sensación de no abundancia, con sensación de no tener fuerza, con sensación de no poder llegar a los logros que nos proponemos, ¿sí?
digamos que trabándonos en diferentes maneras o con repeticiones a través de nuestra vida. Ok, ¿Sí? muy bien, Esto, esto por eso es lo fundamental de poder, nosotros decimos, tomar a nuestros padres en nuestro corazón. muy bien. Tengo otras preguntas, pero los voy a dejar para más adelante porque ahora quiero ir aproximándome cada vez más al tema como lo tenemos planteado para la noche de hoy. Pregunta para nuestros invitados. Levanten la mano quienes no sepan qué es el eneagrama. Si alguien no sabe qué es el eneagrama, levanten la mano. Que no tengan idea qué es el eneagrama. Muy bien. Entonces, yo sí quiero hacer una pequeña aclaración. Ahí una manito se levantó. ¿Ok? Hay dos manos levantadas. Muy bien. Entonces, como esto no es un webinar sobre eneagrama, sí vamos a trabajar constelaciones y eneagrama. Un resumen desde el eneagrama y me permito hacerlo. El eneagrama es una sabiduría antiquísima que tiene más de 4.500 años de antigüedad. Sin embargo, se divide la historia del eneagrama en dos partes. Una, hasta mediados del siglo antepasados, estamos hablando de unos ciento y pico de años, donde esta sabiduría que se mantuvo oculta a través de los siglos es llevada o traída a Occidente por parte de un armenio llamado Gurdjieff. Y Gurdjieff la dio a conocer, o a través de Gurdjieff la conoció un boliviano, Óscar Ichazo, quien a la vez la compartió con un chileno, Claudio Naranjo. Y ahí viene el origen del eneagrama de la personalidad. Ojo con eso, el eneagrama de la personalidad, que como lo conocemos actualmente, tiene menos de 200 años, ciento y pico de años, pero el eneagrama en general tiene 4.500 años. Eso se ha perdido y eso se ha distorsionado por un enfoque teórico y reduccionista del eneagrama. Ahora bien, el eneagrama tiene una aplicación que es lo que se ha desarrollado en el último septenio, que es lo que llamamos el eneagrama de la personalidad. Y digamos que aquí nos vamos a enfocar un poquito en eso. Ahora, el propósito del eneagrama no es el propósito que nos enseñan o que interpretamos, que nos enseñan los teóricos del eneagrama, que no lo trabajan de manera vivencial, y es identificarnos con una estructura de personalidad. No, eso es solamente una parte. El eneagrama lo que te muestra es el camino, el mapa para regresar a tu verdadera esencia, entendiendo esto como la reconexión con tu esencia divina. Ahí tenemos también un enfoque espiritual del eneagrama. Entonces, importante hacer esa aclaración. Entonces, ahora yo te hago la siguiente pregunta, Silvia, que eres nuestra experta invitada. ¿Tú cuánto hace que estás trabajando constelaciones familiares? Que te formaste y empezaste como constelador. ¿Cuántos años? Hace 6 años. Ok, 6 años. 6 años Perfecto. que estoy trabajando como consteladora, ¿no? Estás Que trabajando. me formé. Ok. Ujú. ¿Y hace cuánto que empezaste a estudiar el eneagrama a fondo? A fondo hace 4 años. Perfecto. Ahora, ¿en qué momento viste y cómo fue que viste brevemente cómo se podía conectar constelaciones de eneagrama cuando dijiste, uy, aquí hay algo genial? ¿En qué momento viste y cómo lo viste? Ese darme cuenta fue cuando, desde la mirada primaria, ¿no? De las constelaciones, decimos que eh, a través de la constelación nosotros podemos ver el origen de lo que nos trae a todo lo que no nos permite fluir. Y el eneagrama a la vez me muestra que cuando yo nazco en un entorno del que, como sea, yo voy a tener una visión, ¿sí? Y ese entorno me recibe como puede recibirme, y de alguna manera yo me voy defendiendo en ese entorno, ¿sí? Y de alguna manera a través de eso voy formando mi carácter, que luego
será mi personalidad. Esto me hace darme cuenta de que entonces el conocer cuál fue mi entorno y el origen de mi entorno me va a llevar a mí a saber cuál es el origen de lo que a mí no me permite fluir. ¿Por qué? Porque, o no me permite estar cómodo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi sangre. Ese es mi entorno primario. Y lo que yo viva en mi primera etapa, en mi primera infancia, estoy hablando de bebé, hasta los 4 o 5 años, va a determinar, ¿sí?, cómo yo, de alguna forma, voy a ir formando a la vez mi carácter y mi personalidad, ¿sí? Entonces, el origen puede estar en algo que venga de mis padres, de mi familia, del entorno que a mí me trae. Y cuando yo puedo analizar y llegar hasta ahí, entonces voy a poder también entender y darme cuenta que el eneagrama que Germán me ha mostrado también muchísimo es en base al eneagrama de la luz más que las sombras. Las sombras las tenemos que conocer, pero tenemos que llegar a nuestra sombra. Si nosotros nos hacemos conscientes de eso, podemos ver el origen donde está aquello que a mí no me permite fluir, también me va a permitir poder llegar a mi luz, ¿sí?, a través de conocer los diferentes eneatipos del eneagrama y encontrar Perfecto, el mío. perfecto, muy bien. Aquí yo sigo metiendo la cucharada como experto en Claro, me encanta. Como Silvia lo dijo, nuestra personalidad, lo que en el eneagrama llamamos eneatipo, es el resultado de la combinación del temperamento, que es genético, y el carácter que se construye en el primer septenio de nuestra vida. Entonces, trabajar los orígenes infantiles, trabajar lo que sucedió en la infancia es algo maravilloso, es algo inmensamente revelador y algo muy profundo. Doy fe y creo firmemente en la importancia de trabajar el niño interior y por ende la relación con padre y madre con el sistema familiar. Entonces, la siguiente pregunta, ¿podrías explicarnos cómo el eneagrama nos muestra las formas habituales? Ah, no, no, esa no es la que quiero hacer ahora, perdón, porque es que tengo como cosa rara y ante el respeto que tengo profundamente por Silvia, esta vez tengo muy bien preparadas las preguntas. Normalmente no, claro, pero respeto profundamente a... No, Yo a ti. la pregunta es, ¿en qué medida, Silvia, influye nuestra relación con nuestros padres en la formación de nuestra personalidad según el eneagrama? Y si nos puedes dar algún ejemplo, bienvenido ¿Cómo sea. no? Primero que nada, déjame un principio que me parece importante acotarlo acá, ¿no? Así como tú dijiste de que nosotros traemos y heredamos un talento, ¿cierto? Y ahí vamos formando en base al entorno nuestro carácter y nuestra personalidad. También ahí encontré una común unión, como tú solés decir, en estas dos herramientas, ¿no? En el sentido de que cuando yo, esto es, nosotros nos basamos fundamentalmente en que nosotros no heredamos solo cuerpo. La ciencia, a través de sus grandes avances, por suerte, gracias a Dios que ha habido, hemos trabajado y han profundizado y enormemente y adelantado en lo que sea herencia y genética, pero en el cuerpo, ¿verdad? Físico y fisiológico especialmente. Mucho más me costó poder llegar, hoy por suerte hay una apertura muy grande, a comprender que si no somos solo cuerpo y nadie puede negar que sentimos emociones y que pensamos, ¿por qué el gen va a decir solo traigo cuerpo? ¿No? Nuestros genes traen todo, traen las emociones de mis antepasados, no solamente el cuerpo, traen los pensamientos. ¿Cuántas veces nos encontraremos repitiendo y diciendo cosas de pronto a nuestros hijos que decimos, ay, qué rabia o cómo me molestaba que mi mamá me lo dijera y yo lo estoy diciendo con las mismas exactas palabras, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? En ese talento, en esto que traemos, también traemos todas estas emociones, ¿verdad? Y entonces, en esta pregunta que tú me haces, ¿cómo influye lo de los padres? Es que nosotros no somos conscientes, pero sí traemos emociones
que pueden haber quedado trancadas, excluidas, silenciadas, secreteadas, que en todas las familias existen, de nuestros padres, de nuestros abuelos y quién sabe de quién que estuvo antes. Pero ¿cuándo se manifiesta? Igual que el cuerpo. ¿Cuándo nosotros vamos a ir a buscar? Y siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? Nosotros podemos pasar la vida entera y dejar de vivir sin saber cómo se llaman tantas partes de nuestro cuerpo, el huesito ínfimo. ¿Quién lo sabe? Los que se ocupan de eso, pero la mayoría no. ¿Cuándo aprendemos, sabemos, observamos? Cuando nos duele algo, cuando nos molesta algo. Ahí le vamos a prestar atención. Y en esto es lo mismo. ¿Cuándo prestamos atención y debemos mirar para saber el origen? Cuando hay algo que nos sucede y no sabemos por qué. Cuando yo repito ciertas circunstancias, situaciones y digo, ¿por qué? Si mi cabeza conscientemente yo sé que hacer esto me llevó a algo que me hizo doler, ¿por qué lo vuelvo a repetir? ¿Mm? Eh, Está silenciado, Germán. Gracias, clarísimo. Para la siguiente pregunta, hago también una introducción. Y esto también tiene que ver con una crítica al Enneagrama y una autocrítica como facilitador, porque me di cuenta, no demasiado tarde, pero me di cuenta recientemente de algo bien interesante. El Enneagrama no es una panacea, pero el Enneagrama sí tiene muchas limitantes, sobre todo desde el enfoque cognitivo y el enfoque teórico que tanto cuestiono. Y es que se quedó en el autodiagnóstico y no se ha desarrollado a nivel de sanación profunda. Es la razón por la cual muchas personas abandonan el trabajo con el enneagrama porque lo limitan a identificar la estructura de personalidad porque erróneamente creen que es eso. Quítense de la cabeza eso. Lo menos importante es identificar la estructura de personalidad. Ayuda, por supuesto, pero eso no es el propósito, eso no es la razón. Entonces, pienso yo que perdimos muchos años de ese septenio reciente. Honro a Naranjo, honro a Ichazo, honro a Gurjet, más a Gurjet todavía, que alcanzó y trabajó mucho con el eneagrama antiguo. Pero sí nos quedamos cortos en el desarrollo del eneagrama como una herramienta de sanación. Y ahí es donde Constelaciones tiene algo absolutamente maravilloso y fue lo que me llevó a mí y me motivó a estudiar más profundo el tema de constelaciones. Entonces aquí viene la pregunta siguiente, mi querida Silvia. ¿Cómo Gracias. puede integrarse constelaciones familiares y enneagrama para un proceso más profundo de transformación personal y lo más importante, de sanación? Gracias por esa pregunta, me encanta. Eh, Mira, yo creo que acá lo más importante es, que es lo que une esto para mí y lo que me ha llevado a esto, es entender que el propósito de toda constelación, y según mi entender, por supuesto que tú lo sabrás mucho mejor que yo, el eneagrama también, a lo que nos lleva es a la reconciliación. El propósito de toda constelación es la reconciliación. Nunca va a ser el verdadero propósito. Por eso me encantó cuando descubrí no solo la sombra, sino de verdad a través tuyo, la luz en el enneagrama. ¿Sí? Que es esto tal vez que lo que tú decías que faltó de alguna forma, ¿no? Porque ese es el camino de sanación. Es encontrar mi sombra, trabajar en ella y darme cuenta también de la luz que tengo, no solo de mi sombra, que es lo que me va a llevar a mirar hacia adelante. Y la luz que existe en el sistema familiar, por desordenado o deteriorado que esté, también tiene una luz ese sistema. Exactamente, tiene su luz, su propia luz. El problema es que justamente el problema, la situación que nos lleva a esta herramienta, digamos, que puede ser hoy o ha sido más trabajada como sanadora, es que esa luz muchas veces no la vemos nosotros. Y no la podemos ver porque de pronto, y sin de pronto, algo en alguien, no necesariamente en mí, porque si fuera en mí yo conocería el origen de mi dolor, pero en alguien que estuvo antes, fue excluido, justamente fue más que metido en sombra.
fue sacado como de sistema. Puede ser una situación, pero lo más importante puede ser, obviamente, un hombre, una mujer, alguien que fue parte de que yo pudiera estar acá, ¿no es cierto? Y fue excluido por dolor, por vergüenza familiar, por culpa o por miedo. Esos son los cuatro motivos por los que excluimos. Todos excluimos o secreteamos, ¿sí? Todos tenemos algún secreto adentro. Y es por una de estas cuatro razones. El asunto es que hasta que no nos damos cuenta y no podemos ver de dónde viene esto que a mí me hace sentir no fluyendo en la vida, no voy a poder trabajar con ello. Es lo mismo, otra vez vuelvo a ponerle paralelismo con el cuerpo. Yo hasta que no sé el origen de un dolor, voy a estar llena de incertidumbre, de ansiedad, de angustia, qué tendré, qué pasará, qué podré hacer. Cuando un médico me dice el origen, aunque sea algo que es difícil y yo tenga que tratar, me alivia, suelto toda esa ansiedad, ¿verdad? Y esa angustia que me podía provocar, porque tengo herramientas para actuar. Y es acá donde yo puedo ver esta unión enorme, ¿no? Porque el enneagrama me puede llevar a sentir o a identificarme con un eneatipo. Y eso, por supuesto, que no es malo, ¿sí? Pero no lo es todo, porque yo no soy solo un eneatipo, como tú decías, ¿no? Yo tengo parte de todos. Y esa es la belleza del enneagrama visto como ese enneagrama de la personalidad, ¿no? Es que, porque me permite empatizar con el otro y decir, yo también tengo parte de esto, como en la constelación. Me guste o no algo de mi pasado que yo sé o que me contaron, soy parte de ellos. Y si no hubieran estado, yo no estaría acá. Este es el propósito número, así, uno de toda constelación. Es reconciliarme con mi pasado como haya podido ser. ¿Para qué? Para poder ir hacia adelante yo. Me reconcilio, acepto que vengo de ellos. Y ahí puedo empezar a mirar en mí. Y el enneagrama yo siento que hace lo mismo, si lo Por puedo ver de supuesto. esa Mira forma. que aquí hay una cosa muy interesante y es que una de las cosas que descubrí hace unos años o que verifiqué hace unos años a través de un máster que hice de eneagrama relacional es la importancia del eneagrama de la relación. Es decir, si algo tiene el tema del eneagrama, cuando lo volvemos no una teoría, no esa bendita fijación con un eneatipo, sino cuando lo volvemos parte de nuestra vida, el eneagrama no es para conocerlo, es para vivirlo. Entonces la aplicación directa va en las relaciones, ¿no? Y recuerden que ya hay investigaciones científicas que confirman de manera fehaciente que al final de nuestras vidas lo que nos permite decir vivo pleno, vivo feliz, estoy bien, son las relaciones. Empezando por cuáles, las relaciones familiares. Entonces, este tema es importantísimo y ahí hay una coincidencia muy grande con el eneagrama, obviamente desde el enfoque del eneagrama relacional, no Ujú, el enfoque reduccionista del que se ha hablado. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta, Silvia. En tu día a día, como consteladora, ¿cuáles son los beneficios más eh, evidentes que tú has verificado al trabajar el eneagrama junto con las constelaciones? Y te voy a pedir, por favor, que nos respondas desde dos perspectivas. ujú, ¿Cuáles son los beneficios que has visto en tus consultantes ujú. y cuáles son los beneficios que has visto en ti como facilitador? En esos dos aspectos, por favor. Mira, totalmente. Eh, Voy a empezar en mí, ¿sí? Y después con mis consultantes. ¿Qué he visto en mí, por ejemplo, ¿no? El llegar a profundizar en darme, sí, en concientizarme, te diría yo, de cuáles fueron o cuáles son muchas cosas que yo siento que no me doy cuenta, que de pronto repito en mí, ¿no? Y que darme cuenta de que yo respondo de alguna forma a un tipo o a identificarme con un eneatipo
y ver las características me permitió darme cuenta, primero que nada, que lo podía observar y que podía entender y comprender, ¿sí? ¿Qué fue lo que a mí me pudo traer a llevar y a elegir de alguna forma, porque fue mi comportamiento a través de mi defensa, el eneatipo de llevo, ¿no? Y poder darme cuenta de eso, me hizo poder comprender, unido con las constelaciones, lo que eran los órdenes. ¿Sí? Lo que son los órdenes, que es una de las bases más grandes de poder, de trabajar con las constelaciones familiares, ¿no? El poder en mí ordenarme en muchos desórdenes que tenía, ya sea en orden de jerarquía, siempre por amor, como son estas dos herramientas, ¿no? El orden de jerarquía, el orden de pertenencia y el orden del equilibrio entre el dar y recibir. ¿Sí? Estos tres órdenes, que son la base de las constelaciones, de los desórdenes que no permiten fluir al amor, vuelvo a verlo primero en mí, en decir, a ver, ¿qué pasa conmigo frente a determinadas características de mi eniatipo que ahora me doy cuenta que son los que me llevan a ciertos desórdenes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mi caso, ¿sí? Yo me identifico con el eneatipo 2. El eneatipo 2 se caracteriza por dar de más, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Ahí hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio, uno de los desórdenes. ¿Cuál es el desorden? El desorden del equilibrio entre el dar y recibir, ¿sí? ¿Y por qué alguien de pronto es muy dador? ¿Sí? Y esto fue un análisis propio, primero que nadie. ¿Por qué es muy dador? Porque seguramente en su entorno no quiere decir que sea tal cual la realidad, pero es como yo lo viví. De pronto, en mi caso o en cualquiera que manifieste este dar de más, fue una forma de supervivencia, ¿no? De pronto en una familia donde un hermano o otro hijo dio mucho más trabajo, o de pronto alguien tuvo muchas dificultades, o de pronto mi mamá o mi papá estaba desbordado de situaciones muy difíciles y que yo la veía muy triste. Yo, ¿cuál es mi lugar acá? Dar de más. No puedo ser otro origen de problema, no puedo ser, no me lo permito por amor ciego a mis padres. Por eso es tan importante tomar a los padres, tal cual pudieron ser. Porque el niño tiene un amor absolutamente ciego. No se olviden que nosotros somos de las especies, el ser humano en sí, ¿sí? Que nacemos más indefensos en la vida, a la vida. ¿No? Vemos animalitos que a los 2 días están parados caminando o procurando alimento, ¿no? Las plantas lo mismo. Pero nosotros somos absolutamente dependientes del momento que nacemos de mamá y papá. Mamá y papá se transforman en nuestros dioses. Son realmente nuestros dioses. ¿Está? Claro. Permíteme, te interrumpo de algo antes de la Claro. segunda parte de la pregunta, porque lo que estás diciendo es absolutamente importante e interesante en verlo desde el eneagrama. Y es ese simple, eh, no digamos simple, no, ese sencillo, identificar cómo rompemos el equilibrio entre el dar y el recibir, cómo funciona de diferentes maneras según tu eneatipo. Entonces podríamos ver, por ejemplo, que en principio los eneatipos que están más propensos a romper ese equilibrio es la triada de los complacientes, el 2, el 9 y el 6, y el 7, perdón. Ujú, Sin embargo, podemos ver también que existen otros dos, como el 4 y el 5, que pueden romper ese equilibrio por diferentes razones. ujú, Entonces, lo primero es identificar ese desorden. En este caso, el ejemplo que trae a colación Silvia, desde su perspectiva personal, es romper el equilibrio entre dar y recibir. Y luego es donde el eneagrama ayuda mucho a entender qué pasó de niño para que yo empezara a alterar ese equilibrio, a romper ese orden. Entonces, ahí está absolutamente mal. exactamente, exactamente, Ahora, eso fue. Ahora, cuando en la otra parte de la pregunta, en tus consultantes, ¿cuáles son los beneficios más grandes que has visto?
Y la diferencia cuando tienes un consultante que maneja o tiene conocimiento del eneagrama o un consultante que definitivamente no tiene el conocimiento del eneagrama. Perfecto. Mira, cuando trabajo con alguien que conoce el eneagrama, eh, uno puede ver, ¿sí?, que tiene más claro, ¿no? Y tiene de alguna forma identificado su eneatipo de alguna manera, tiene mucho más claro qué es lo que nos quiere plantear para trabajar, ¿sí? Porque hay características que ya se las descubre, ya se las ha descubierto, pero de pronto no sabe de dónde vienen, ¿sí? Le falta ese origen de antes, de qué de alguna forma está mostrando, ¿sí? Y qué está, sobre todo en los cuentos que se cuentan. Entonces, cuando uno abre el campo, que le llamamos así a donde trabajamos en la constelación, y puede ver el origen, quién vivió algo similar en su historia, quién no fue reconocido desde ese lugar, a quién está trayendo, a quién está mirando y no se está permitiendo triunfar, por ejemplo, porque alguien no pudo hacerlo antes, ¿sí? Y esto es, o sea, eso es algo que el poder llegar a ver el origen desde las dos perspectivas, primero, me hace también, desde el punto de vista, es lo que yo siento, del eneagrama, ampliar la mirada también. ¿Sí? En no solamente quedarme en según mis características de mi eneatipo, porque no estamos solos. Ir a lo relacional, ¿sí? Ahí sí me permite ir en base a lo que yo puedo identificar y puedo ver en el origen de lo que me trajo, en esta reconciliación, tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con qué pudo haber sentido el otro. ¿Sí? Y cuando yo puedo darme cuenta de esto y de lo que me despierta a mí, que es lo que, por ejemplo, hoy justamente estuve trabajando con alguien en esto, ¿no? Es que, pongo este ejemplo también porque creo que es muy ilustrativo, es muy típico de los papás, las mamás, ¿no? Que de pronto vengan a trabajar algo, una consulta, y el tema que traen es porque no veo bien a mi hijo o a mi hija, ¿no? Alguna situación que tiene un hijo. Y esto a veces es difícil por supuesto llegan a comprenderlo y a vivenciarlo en el trabajo, ¿no? Pero no podemos trabajar por nuestros hijos. No podemos. De hecho, yo no puedo trabajar con un padre de un adulto, de un hijo adulto. Puedo trabajar con el padre de un niño. ¿Por qué? Porque los papás seguramente son los que hoy están determinando este origen y también, o lo traen, y es el niño que lo está mostrando. Pero con un adulto mayor de 18 años, yo ya no puedo trabajar en una constelación con sus padres, ¿no? Su padre trabajar ese hijo. ¿Por qué? Porque ya es un ser independiente, es un ser individual, ¿sí? Que formó y fue formando esta personalidad. Por eso esta unión con el enneagrama es tan importante. Cuando Bueno, uno lo puede mostrar y en el trabajo de la constelación puede empatizar y puede a través de la constelación también sentir o poder, sí, realmente sentir lo que el otro puede haber sentido de verdad, no el cuento que me cuento, veo la luz. ¿Me explico? Entonces, para mí eso es de las cosas más importantes que puedo ver en el consultante. El consultante puede, ¿qué puede ver? Los orígenes de un desorden, de uno de los tres desórdenes, órdenes del amor, ¿no? Que me llevaron a mí a formar esta personalidad o a tener esta personalidad, pero también puede ver en qué puedo cambiarlo. ahora hay algo aquí que me atrevo a plantear y es que también el determinar una personalidad pudo haber sido la causa para alterar un orden. Claro, exactamente, por Exactamente. supuesto. Exacto. Muy bien, entonces ahora en ese sentido y con lo que acabas de decir, en los mismos términos que nos estás hablando, mi querida Silvia, quiero hacerte la siguiente pregunta. En tu experiencia,
¿Qué cambios has observado en las personas que logran reconectarse con su ser esencial, con sus luces y con sus sombras? Yo creo que de las cosas más importantes que he notado y que lo ves hasta en el aspecto físico de las personas cuando vuelven, ¿no? Es en el poder encontrarse, ¿sí? Con sus luces y sus sombras y poder aceptar, pero aceptar desde, vuelvo a repetir la palabra, pues bien importante, la reconciliación, que no es ni perdonar, esto es muy importante, ni justificar un hecho, ¿sí? Desde la mirada sistémica. Y también el eneagrama me lo permite. No, no es el perdonar, porque yo no soy más ni menos que nadie. Soy un ser humano como tú. Perdonar probablemente es divino, dicen algunos, ¿no? Es de algo más grande. ¿Qué pasa? No me llego a reconciliar así, ni conmigo misma, ni con el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perdón no es reconciliatorio, no es nada malo. Ojo, no estoy diciendo que sea nada malo, estoy diciendo que no es reconciliatorio. ¿Por qué? Porque yo, en realidad, cuando, por ejemplo, perdono a alguien o soy perdonado por alguien porque me mandé una macana, hice doler a alguien, en fin, aunque no me hubiese dado cuenta, ¿sí? Cuando soy perdonado, perdono. Sí siento un alivio. Yo digo, sí, es un alivio, pero es transitorio, es temporal. Al tiempo algo surge, ¿sí? Que dice, pero pensar que yo en aquel momento, tal cosa y tú esto, ¿sí? Siempre lo relacional, por eso volvemos a lo relacional, ¿no? ¿Por qué salta? Porque realmente la herida sigue estando. No es el perdón lo que nos lleva a sanar esa herida, ¿sí? Y justificar tampoco. Primero que nada, porque no soy quien para justificar, ¿sí? ¿Sí? Y porque si hubo algo que ocasionó un enorme dolor en alguien de mi familia o en mí mismo, no es justificable. Eso no alivia ni sana, ¿sí? Lo que sana es poder darme cuenta a través de comprender cómo formé, ¿sí? Mi personalidad, qué viví, qué experimenté y qué traje y de quién y de dónde puede venir que no fue visto o incluido, ¿sí? Y poder sentir y vibrar ahí, poder decir, yo no viví tu vida. Esto para mí es fundamental. Yo no viví tu vida, que yo creo que es algo de las relaciones que sería tan sanador si pudiéramos hacerlo más seguido en todos nuestros vínculos. Darme cuenta que yo no viví la vida del otro y que de verdad no sé qué hubiera hecho en su lugar. No lo sé. Juzgo desde mi vida, pero no desde el otro. Por supuesto. Mira, yo quiero rescatar o resaltar algo que acabas de decir que me parece que es absolutamente maravilloso. Y es un común denominador que desde el enfoque que tenemos del eneagrama y de las constelaciones familiares, y es cambiar el discurso del perdón, porque es que el perdón es arrogante. ¿Quién soy yo para perdonar a otro? Exacto, Pero sí puedo tener el gesto de pedirle perdón a alguien si eso lo hace sentir bien. exacto, Lo importante es la reconciliación. Cuando cambiamos el perdón por reconciliación, todo adquiere una dimensión más grande. Y eso lo encuentro como un ingrediente fundamental de común unión entre el eneagrama y constelación. Podernos reconciliar. Y obviamente que los primeros con quien tenemos que reconciliarnos es con nuestros padres. Y yo ampliaría el concepto de reconciliación un poco más allá todavía y lo hablo desde mi experiencia personal. ujú, Y es que la reconciliación también se convierte en reconexión. Poder claro, volver a reconocer, por ejemplo, con el afecto del padre o de la madre, porque muchas veces sanamos, pero no hay la reconexión. exacto, Volvemos, exacto. no volvemos a conectar. Muy bien. Déjame una cosita que quería, que me gustaría acá, ¿no? De algo que dijiste y me parece re importante digamos, reconfirmarlo, ¿no? Que es esta de la reconciliación. Es, ¿sabes? Es hasta permitirnos, ¿no?
este beneficio de decir, no, yo no sé lo que hubiera hecho, me permite nada más ni nada menos que decir, yo no sé lo que hubiera hecho, yo en realidad no sé lo que pasó y no soy quien para juzgar. Todas estas cosas nos llevan a esto. Hay una sola cosa, fíjate, una sola cosa que sí sé, de todos los cuentos que me pudieran haber contado o de los cuentos que yo me puedo contar en mi vida. Hay una cosa sola que yo sé con respecto a nuestros antepasados, la única, que si ellos no hubieran estado, yo no estaba acá, aunque fuera uno, y aunque fuera el más malvado de la historia. Si no hubiera estado, yo no estaba. Por lo tanto, la reconciliación es darme cuenta e incluir que le debo la vida como haya podido ser. ¿Sí? Como yo también puedo ser, como puedo ser, como aprendí a ser, ¿sí? Y poder incluir esto en mi corazón, que lo único que realmente sé que es verdad es que yo les debo la vida a todos los que estuvieron antes. Por lo tanto, el incluirlos en mi corazón, que no quiere decir perdonar, porque a veces sí pasa que cuando alguien puede hablarle del perdón a alguien que realmente sufrió, sí pasan, ¿no? Situaciones tremendamente difíciles, hasta impensables a veces o difíciles de comprender. Hablarle de, ya sea perdón o justificar, no existe, no se trata de eso, se trata simplemente de darle su lugar. Estuvo, si no yo no estaba. Le doy su lugar y dejo con él, dejo con ella, con la situación que haya sido, lo que es de ellos. Y yo ya no tengo que mirarlo y tener que pasar por estas situaciones que no comprendo por qué me pasan, ¿sí? Porque necesito incluir. Y lo más, a mí por lo menos en su momento, hace años, cuando esto que me dijo una vez mi maestra, digamos, de constelaciones, fue, y lo más sanador es que mis próximas generaciones no lo tienen que mostrar porque yo ya lo vi, ¿no? Eso es Entonces, absolutamente revelado. Bueno, llevamos ya cerca de una hora. La idea ¿no? de estos webinars es máximo 90 minutos. Ujú. Entonces, en esta y media hora restante, sería muy interesante si algunos de ustedes plantean preguntas que podamos transmitirle a Silvia para aprovecharla al máximo. Entonces, a través del chat, por favor, escriban sus preguntas y así inquietudes que tengan las podemos resolver. Bueno, hay dos temas más que no sé si alcancemos a desarrollar o dos líneas de conversación mejor. Una de las cosas que venimos trabajando tú y yo desde hace un par de años de manera eh, intensiva es que mencionaste ahora, es que en esa fusión de el eneagrama vivencial, no teórico, cognitivo, Ujú. y las constelaciones, podemos tener un común denominador y es el tema del campo energético, que es fundamental. En el quienes hayan asistido a sesiones de constelaciones saben que una sesión de constelaciones, independientemente del método que utilizas, pasa por la construcción de un campo de energía. Yo conocí el tema de los campos energéticos como arquitecto. Algunos de ustedes saben que mis primeros estudios fueron de arquitectura. Entonces yo, con el trabajo de arquitectura, mucho antes de pensar de trabajar con enneagrama y mucho menos de constelaciones, pero empecé a conocer lo de los campos energéticos. Y hubo un momento donde mi trabajo con el Feng Shui me permitió entender mucho lo de esos campos, que es una realidad. Muy bien, nosotros cuando hablamos de constelaciones y enneagrama, el campo más cercano con el que nosotros podemos trabajar desde el enneagrama vivencial es el mandala, es el gráfico, el pictograma, el dibujo del círculo, la excedra y el triángulo. Las 9 líneas dentro de un círculo. Eso es un campo energético cuando nos permitimos construir ese campo. Y en vez de mirar el gráfico, el eneagrama ya en una pantalla o
en una cartelera, en un papelógrafo, en un tablero, es llevar y construir ese espacio. Y en eso hemos venido trabajando. Entonces, de una manera también muy breve y muy concreta, ¿cuál es la visión del campo en constelaciones? ¿Qué significa eso del campo cuando hablamos del campo energético y cómo funciona? De una manera breve, sí. Sí, no, obviamente no es fácil de explicar porque es algo que se siente, ¿no es verdad? Primera, Pero primera condición. primera condición, se siente y se siente en el trabajo, como cuando lo sentimos vivencialmente en el mandala, como tú dices, del enneagrama, ¿no? Que fue que es maravilloso trabajar esa comunión. Este, ¿Cómo se siente? El asunto de vuelta es que somos energía, aunque nos cueste tanto entender y parecería tan simple, ¿no? Somos energía. Y esta energía, en el caso de las constelaciones familiares y en el enneagrama, yo lo he vivenciado exactamente igual. Cuando estamos en grupo o ya sea independiente o individual, se siente, ¿no? La traemos en nosotros, está en nosotros, pero a veces no lo podemos ver, es que no nos podemos dar cuenta. Y de alguna forma, cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y está apoyado por herramientas como estas, puede empezar a sentir los movimientos en el campo, a sentir los movimientos que nos llevan a darnos cuenta de qué es lo que nos está moviendo. Y es en forma absolutamente inconsciente. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en una constelación trabajamos, yo digo, en la individual, bueno, y en la grupal también, pero digo, en la individual se trabaja, en mi caso, con diferentes, o sea, uso unas plantillas, pero más que nada es el hecho de que la persona en una primera instancia trabaja a ciegas o en secreto, digamos, y cuando se va parando en los distintos lugares, no sabe a quién está representando, pero siente. Y cuando se abre a quién está representando, cuando yo les digo, miren, cuando ustedes sentían esto, estaban en tal, estaban representando el alma de la verdad, realmente la esencia de quienes ustedes extrajeron al lugar, ¿sí? Las personas quedan asombradas porque es hasta las palabras que dijeron, ¿no? Son las emociones y son sensaciones que dicen, ahora me cierra, o sea, empieza a caer información que me lleva al origen de lo que a mí no me permite fluir. Y en lo vivenciado en el enneagrama, a través del mandala del enneagrama, se experimenta exactamente igual. Es esto que es fenomenológico, que es impresionante, pero hay que sentirlo, es dificilísimo de explicar, ¿no es cierto? Pero es una fuerza energética que nos trae y nos trae información. Y cuando has incorporado el mandala del eneagrama dentro de esos campos que has visto, He visto que realmente me direcciona, me da un orden, me da un orden. Me muestra en los distintos eneatipos, ¿no? ¿Qué es lo que me está faltando para llevar al logro que yo quiero llegar? ¿Sí? Y también me muestra en qué puedo ser abundante. Y hay otro que está esperando, ¿no? Pero el moverme a través del eneagrama, perdón, del mandala, por los distintos eneatipos, nadie me dice a dónde voy, voy solo, ¿no? Es lo mismo que en la constelación. ¿Y por qué voy? Por esta fuerza de energía que nos está moviendo, que nos está, que no somos conscientes que la tenemos. Esto es lo maravilloso, la tenemos. ¿Sí? Por eso que uno a veces, después que trabaja bastante, que se trabaja también mucho, ¿no? No es para hacerlo como un juego, ni que hablar, por supuesto, pero uno, hablando de las constelaciones, puede, nada, o sea, no es comparable con el apoyo con otro, ¿no? Pero puede llegar a, por ejemplo, frente a una disyuntiva de sí o no, poder trabajarlo solo, ¿sí? Este, quiero, quiero para ilustrar bien este tema, quiero compartir con ustedes una imagen, si me permiten.
que me acordé mientras te escuchaba. Ujú. Qué lindo. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con Silvia? Que hace años empecé a hacerlo inspirado en la energía de constelaciones, pero ahora lo trabajo mucho más integrado con el tema de constelaciones. Es que aquí estamos viendo un campo, se construye un campo que la forma más sencilla pues es unas sillas que están alrededor de un espacio y se crea ese campo. ¿Qué es lo que hacemos en ese campo? En ese campo lo que hacemos es que ahora colocamos el mandala del eneagrama. Entonces el mandala deja de ser un gráfico teórico, sino que se convierte en algo en el espacio y empieza a mostrarnos unas dinámicas muy interesantes en los movimientos y en las conductas de tránsito que yo puedo identificar a través del trabajo con el eneagrama. Entonces, cuando esto lo empezamos a ver con constelaciones, es inmensamente revelador. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer básicamente dos tipos de movimiento. Puedo hacer unos movimientos en el cual estoy viendo y me muevo. Una cosa es muy diferente cuando yo hago un ejercicio teórico de decir, como cuando tú dijiste, me identifico con una tipología 2. Sí, pero cuando lo hago de esa manera, además valga la pena la cuña, no es como yo soy un 2, no. Cuando, como me identifico con una tipología 2, entonces ahí sucede algo en mí. Pero ¿qué pasa cuando yo voy y me paro en el 2? Exacto. Me paro en el campo energético, me pongo en el espacio y digo, me identifico con una tipología 2. Lo que sientes es totalmente diferente cuando estás en un espacio mm, abierto sin ningún sentido. Exacto. Y Perdona, Guille, Germán, una cosita que me da pie para agregar esto. Es lo mismo que sucede, exactamente, el sentir, ¿no? Estoy diciendo, justamente en un campo, porque estamos hablando del mismo campo, ¿no? De una constelación. Ya sea en un grupal, cuando una persona es elegido como representante, ¿sí? De alguien, ¿no? El consultante lo elige como representante de alguien de su campo, perdón, de su clan, ¿sí? Y se para de pronto y el consultante queda asombrado porque es hasta la imagen de quien está representando, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? y lo otro es cuando hacemos el movimiento con los ojos cerrados, son los ojos vendados dentro del campo. A ese sí es todavía más poderoso, Claro, porque el campo te muestra cosas que tú no estás viendo y el campo te muestra cosas que habitan en ti, porque al final todo está dentro de ti. ¿no? Yo me acuerdo mucho y en lo que he estado estudiando con constelaciones, cuando se utilizan técnicas de constelaciones, por ejemplo, para que una persona tome una decisión sobre dos o tres alternativas. Mm, El tema es que la persona ya sabe cuál es la decisión correcta, claro, pero la exacto. tiene dentro. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Qué es lo que hace el campo? Ayudarle a esa persona a que identifique y reconozca cuál es la decisión que ella tiene tomada, pero de la cual no es pleno consciente o le da temor realizarla. Bueno, esto lo hacemos con los ojos cerrados. Y Exacto. finalmente, aquí vemos una donde construimos un campo. Esta es una segunda opción donde varias personas construimos el campo. Construir el campo significa construir el mandala y de esa manera estamos cargando energéticamente ese campo y ese mandala con la energía de todos y cada una de las personas que estamos participando en él. Entonces ahí hemos descubierto en esa fusión de trabajar con el mandala del eneagrama y el concepto del campo energético, que significa los campos a través de constelaciones, donde la energía fenomenológica empieza a manifestarse en nosotros de una manera absolutamente bella. Un ejercicio que hicimos el año pasado en la sesión de intro de Armenia Ujú. fue que hicimos un tapete, no como el que les mostré, que solamente está el eneagrama, sino un tapete donde superpusimos la imagen del eneagrama y la imagen más común con la que se asocia las constelaciones, que es el árbol. Ujú. Y realmente empieza a ver uno unas cosas bien interesantes.
Todo esto para decir que el gran aporte, y aquí voy a pedirte, yo voy a decir cuál es el gran aporte que el constelaciones le hace al eneagrama y luego tú me puedes decir para ti cuál es el aporte que el eneagrama le hace a constelaciones. Para mí el aporte que constelaciones le hace al eneagrama fundamentalmente es enfatizar en la experiencia vivencial, es decir, ir más allá del concepto, la teoría, la identificación reduccionista con un comportamiento y mostrarme esa salida, la desidentificación a través de sentirlo, de experimentarlo y fundamentalmente sanar. Que realmente el eneagrama, que es lo que falta, y yo invito a las personas que trabajan con el eneagrama a que investiguen y desarrollen técnicas de sanación a partir del eneagrama, porque ese es el gran aporte para mí que constelaciones le hace al eneagrama, es conviértete en una experiencia sanadora, liberadora, transformadora. Para mí ese es el gran aporte de constelaciones al eneagrama. Ahora, para ti, Silvia, ¿cuál sería el gran aporte de eneagrama constelación? Para mí el gran aporte de Enneagrama a las constelaciones es justamente esto, es poder concientizar y darme cuenta, ¿sí? Que la forma en que yo miro la vida, ¿sí? En que yo le respondo a la vida, en que me comporto, sobre todo en forma relacional, tiene que ver con algo que también traigo y que tiene que ver con este talento que tú decías y todas estas emociones que fueron secreteadas o escondidas, ¿sí? Y que eso me lo puedo ver en mi identificación con el eneatipo. Y el poder darme cuenta de que, uy, es por esto que yo respondo de esta manera, es por esto que yo fui formando esta personalidad, me permite poder abrirme de aquellas cosas que no me hacen bien de esa personalidad, de esa coraza que yo puse, ¿no? De ese personaje que me vestí, que puedo abrirlo y poder sanar cosas que realmente no son mías, pero que yo las traigo por esto. Y este es mi eneatipo que puede de alguna manera, si bien en ciertas cosas no, en otras, al abrir los ojos y darme cuenta y despertar, puedo modificar, ¿no? Y puedo ver mi luz. Entonces, es totalmente complementario una cosa con la otra. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con esto y valga en este momento el mensaje del patrocinador. Este webinar es patrocinado por Humanizarte y Intro 2024. Entonces, por favor, tengo que darle crédito a nuestro patrocinador. Resulta que en Intro 2024, un retiro de una semana que se realiza anualmente desde el 2022 y que este año vamos a realizar en México, vamos a tener un facilitador que es un experto en Enneagrama que se formó directamente con Hellinger, Ángel Luis Sánchez, y tiene una propuesta de un taller de 4 horas absolutamente maravilloso que se llama Enneagramos. Y es la forma como relaciona, porque él es maestro de Enneagrama, pero también maestro constelador. Entonces, esa propuesta y ese nombre me pareció absolutamente genial. Ujú, Quienes me conocen saben que nosotros, Humanizarte, siempre ha trabajado la fusión entre Enneagrama y la magia del amor. Valga la oportunidad para honrar aquí en este momento a mi querida amiga María Mercedes Duque, que se encuentra aquí escuchándonos, que tuvimos la fortuna los dos de viajar a San Francisco, California, creo que en el 2012, y presentar por primera vez una propuesta en español, una ponencia en español en la conferencia de Enneagrama de ese año, donde nuestra propuesta fue la fusión entre Enneagrama y la magia del amor. Entonces aquí el amor es un ingrediente fundamental. Y desde la visión que nosotros tenemos del eneagrama, es fundamental que el amor esté presente en todo momento.
¿Cómo está presente el amor en constelaciones? ¿Y por qué podemos hablar? Quienes creemos, no creemos, perdón, no es una creencia. Quienes No. hemos verificado la magia del amor combinada con enneagrama. Entonces, ¿cómo funciona el amor en constelaciones, Silvia? Primero que nada, qué suerte que dijiste eso porque quiero decir porque me fascina, porque estoy absolutamente enamorada de esta herramienta también y que María Mer es mi maestra de magia del amor y estoy muy feliz de que así sea. Realmente es maravilloso el conocer esta herramienta, ¿no? ¿Cómo funcionan las constelaciones? Bueno, Hellinger, que fue por supuesto quien trajo a la luz las constelaciones, decía que todo, absolutamente todo lo que nos sucede en la vida, todo, lo que hacemos, lo que nos hacen, lo que nos hicieron, lo que nos costaron, todo es por amor, aunque sea la situación más difícil de comprender, que uno puede decir, ¿dónde está el amor acá? Es por amor. Pero ¿qué sucede? Que antes que el amor está el orden, lo que hablábamos hoy. Y si uno de esos tres órdenes no están ordenados, el amor está, pero no fluye sanamente. Justamente, ¿qué es lo que nosotros podemos ver a través de una constelación? ¿Qué es lo que sucede donde el amor no fluye sanamente? Si yo puedo ver cuál de los órdenes es el que está desordenado, puedo sentirlo ver, puedo sentir a través de un trabajo de constelación. ¿Cuál de los órdenes? Uno, dos o los tres, perdón, que muchas veces somos los tres, ¿no? En todos tenemos momentos de uno, de otro y a veces de los tres. Si yo puedo llegar a sentir y darme cuenta de esto, puedo ordenarme, ¿sí? Y entonces ahí el amor fluye sanamente y es donde yo puedo acomodar y esa es la sanación, es poder ordenarme, ¿sí? Pero el amor siempre está. Y quiero poner un ejemplo muy cortito porque a veces es medio difícil de comprender, ¿sí? Eh, Vamos a suponer que un niño vive en un contexto muy difícil, tiene una vida muy difícil siendo chiquito y lo escolarizamos, ¿verdad? Viene a la escuela, ¿sí? Y los maestros, los docentes, intentamos, por supuesto, desde nuestro mejor entender, ¿sí? Y por amor también de que se adapte a lo que significa vivir en sociedad, significa vivir relacionalmente de acuerdo a las normas que corresponden para poder estar, ¿no? Y va a su casa y siente otra realidad. Ese niño desde algún lugar, en alguno de los dos lugares, siente que no pertenece y es uno de los órdenes. Siente que no pertenece, ¿sí? Y por amor ciego, totalmente, ¿a cuál va a responder más? Al de su hogar, aunque los valores estén totalmente trastocados para poder vivir en una sociedad. Pero es lo que lo lleva, es ese amor ciego. Sano, no, ¿sí? Pero poderlo hacer consciente ya a mi niño, como adulta, poder darme cuenta que fue eso lo que me llevó de pronto a no poder estar sano de determinadas situaciones, porque estoy mirando ¿sí? Porque no puedo hacerlo de otra forma, porque estoy ciego ante ellos me permite poder dar vuelta y mirarme a mí y dejar de darle también, perdón, ese poder tan fuerte al afuera. El poder está en mí, el poder yo cambiar mi mirada. Por eso, desde las constelaciones el amor es poder cambiar mi mirada a aquello que no puedo ver a simple vista. El amor que no puedo ver muchas veces a simple vista, pero está, sí. Está silenciado, Germán. Es que no quiero interrumpir con esa tos que a veces me da, ese exceso de tos. Muy bien, ya estamos por terminar. Yo quiero hacer una síntesis de lo conversado y de la relación mágica entre enneagrama y constelaciones familiares para que ustedes se lleven. Comunes denominadores entre enneagrama y constelaciones familiares, recuperar equilibrio, recuperar orden dentro del sistema. En el enneagrama trabajamos
con nuestra personalidad, con nuestro ego, y resulta que nuestra personalidad, nuestro ego es parte de nuestro sistema. Claro, El problema es que se alteró el orden y se perdió exacto. el equilibrio. Entonces tenemos orden, equilibrio, amor. Y adicionalmente, yo agregaría otra de las cosas que es importante cuando fusionamos constelaciones y eneagrama, y es el sentir. Voy a compartirles una anécdota que tuve este sábado que me permitió darme cuenta de algo bien interesante. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Estaba dictando una masterclass sobre eneagrama vivencial, que modestia aparte me fajé una presentación y una síntesis donde recopilo todo lo que ha sido el proceso de los últimos años con mi historia, mi enfoque del eneagrama vivencial. Y entonces tuve un grupo, digamos, nutrido de personas escuchando mi clase, mi masterclass sobre el eneagrama vivencial. Y salimos al receso y les dije, después del receso vamos a hacer un par de ejercicios vivenciales. ¿Qué creen que pasó durante ese receso? Que la mitad de los participantes escaparon. Entonces, eso me permitió darme cuenta de algo bien interesante, y es que muchas veces yo le cargo la mano demasiado a los facilitadores con un enfoque muy cognitivo, muy desde el eneagrama reduccionista teórico y que se centran en la descripción de los eneatipos, cuando de pronto no son ellos tan responsables como yo a veces pienso. Lo que descubrí y lo que me permitió esa pequeña anécdota es que una de las dificultades para que nos metamos o nos involucremos en el eneagrama vivencial es que nos aterra sentir. Entonces, cuando yo le dije a los participantes de la masterclass, después del receso vamos a hacer 2 ejercicios, tal y tal, pánico y salieron en carrera. Entonces, ese es uno de los aspectos. Respetable, por supuesto, respetable. A mí anecdóticamente me acaba de pasar. Yo llamo a una de mis partners, socias con las que trabajo constelación y yo necesito hacer una constelación para resolver un tema puntual en este momento y acabo de caer en cuenta que es a través de constelaciones y le digo, pero quiero una sesión privada. Y ella me dice, la única opción es que venga hasta el día, que son sesiones grupales. Como para quienes no sepan, uno puede hacer diferentes formas, hay muchas maneras de hacer las sesiones. Pueden ser grupales, pueden ser privadas. Yo quería una privada. Me tocó en una grupal. Y normalmente esas sesiones que se hacen una vez a la semana, pues hay 10, 12 personas, ¿no? Me tocaron 24 personas. Entonces fue bien interesante porque además no era el solo hecho de sentir, sino que también desde mi personalidad era exponerme a sentir. Iba a estar expuesto. Pues eso fue mágico, fue absolutamente revelador, fue absolutamente transformador, fue liberador. El permitirme sentir y en el caso específico de mi personalidad, la dificultad muchas veces para sentir es exponerme, pero Claro. todo es absolutamente mágico. Entonces, ese de sentir, que ese es el tema, que si uno va a una sesión de constelaciones, es muy difícil que tú pases por ella sin sentir. Inclusive quienes no están constelando, inclusive quienes no son escogidos como representantes, simplemente el observador, es difícil no estar en un movimiento de energía tan profundo sin sentir. Entonces, ese es el otro elemento. Y es desde el enfoque que yo digo el eneagrama vivencial. Si yo quiero pasar por el eneagrama, pero sin sentir, por eso mejor me quedo en un libro, leyendo la teoría y leyendo la descripción. Con eso quedo tranquilo y no siento nada. Entonces, eso sería como la conclusión de esos elementos: orden, equilibrio, amor y sentir. Y sentir, es tal cual lo que tú decís, cuando las personas vienen a veces en los grupales, que por supuesto
uno tiene 4 horas, 5 en un grupal, ¿no? Y hay 15, 20 personas, eh, no todos van a trabajar sus Por temas. supuesto, imposible. Imposible, Bueno, porque todos van a trabajar de no, diferentes. por eso, ellos dicen, no, no, ¿quién voy a trabajar? A eso voy. Pero yo siempre les aclaro, no todos van a pasar acá de consultante, ¿sí? Pero les puedo asegurar que todos, y cuando termina, pero esto fue, puedo decirlo así con toda tranquilidad, porque me pasa todas las veces en los grupales. Cuando termina es, algunos me dicen, yo iba a trabajar, pero no, ya no, ya trabajé todo. No, ni siquiera para, no, ya está, ya a través de, o sea, todos trabajan lo propio, porque nada es casual. Si estamos ahí, el que está, está para algo, ¿sí? Por supuesto. Mira, esto da para mucho, lo sabemos tú y yo. Sí. Esto amerita una segunda parte, porque hay un tema que no trabajamos o no, pues sí está implícito en lo que conversamos hoy, no explícito, y es el tema de lo sistémico, que es un tema que podemos abordar, que también es algo muy importante para trabajar con el enneagrama. Ujú. Creo que yo desde hace 12 años que empecé a trabajar con el tema de constelaciones, entendí lo del sistema. Me permito aquí una cuñita para el tema del eneagrama y es cuando rompemos el paradigma de que el eneagrama es identificarme con una estructura de personalidad y yo puedo ver la dinámica que como sistema yo tengo y cómo el eneagrama me muestra que me muevo desde una estructura central, pero hay una dinámica, un sistema, como yo funciono. Perdón. Y ese movimiento, esa dinámica se da desde la sombra y se da desde la luz. Lo mismo sucede cuando yo estoy trabajando en una constelación. Es un sistema, es una dinámica y yo puedo descubrir en una dinámica que inclusive yo pude haber interpretado como una dinámica sombría de mi sistema familiar, como detrás de esa dinámica sombría hay también una dinámica de luz. Entonces, esto nos da para una segunda parte que veremos en qué momento lo programemos. Le recuerdo finalmente y le pido el favor a Jimena, aunque a Laura Jimena, ahí está. Laura Jimena a las 8:22 compartió un link sobre el canal de YouTube. En el canal de YouTube que compartimos, ustedes pueden encontrar muchas videos muy interesantes. Les recomiendo también especialmente la lista de difusión de Intro 2024. Eh, Ahí van a encontrar también mañana esto por si lo quieren volver a ver o compartirlo con alguien. También quiero decirles a las personas que no hacen parte de nuestras comunidades, este webinar no se compartió de manera abierta, salvo algunas personas que nuestros invitados comparten con sus seguidores, con sus comunidades. Si ustedes quieren ser partícipes cada mes de esta temática y de otros ejercicios más que hacemos, escríbanos y pueden hacer parte de nuestra comunidad, así no hayan hecho ninguno de nuestros seminarios, talleres, etcétera, etcétera. Hemos decidido abrir a cualquier persona que quiera ser parte de la comunidad y recibir los beneficios de ella, como estos webinars que vamos a hacerlo de cada primer mes. Les puedo dar la primicia que para el próximo mes de julio, nuestro webinar va a ser con una persona que muchos de ustedes conocen y es con doña Blanca Venegas, nuestra maravillosa amiga de México que trabaja con Intro. Ella va a hacer un webinar bien interesante para julio. Entonces, invitación especial, como les digo, a que nos escriban, a que hagan partícipe de nuestra comunidad. Y bueno, creo que como no hubo preguntas, como diría uno de mis profesores en la universidad, estuvimos brillantes. No creo que haya estado tan Bueno, no, brillantes. pero están a tiempo de hacer preguntas igual. Quedan dos Que no minutos, sea para hoy, para otro. creo que no, pero los pueden hacer posteriormente. Bueno, Entonces, mi querida Silvia, como siempre, muy grato
conversar contigo y coincidir en esto que el mundo, que el universo nos permitió encontrarnos y compartir. Muchas gracias por tu generosidad por estar acá y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta noche, en esta maravillosa conversación, en este webinar. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Germán, muchísimas gracias a ti. De verdad, para mí es un honor siempre acompañarte y gracias, bueno, por este espacio maravilloso también. Así que gracias a todos por estar. Feliz noche, que descansen. Buenas noches. Chao, chao.